Buenas tardes. Presentamos a continuación unas palabras del licenciado Francisco Salvador Pérez en favor de los maestros de Oaxaca, de la sección 22 y de todos los maestros de los estados del sur de México y en general de todos los maestros de México que están siendo reprimidos, que están siendo satanizados por los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación que están al servicio y son propiedad de las oligarquías con motivo de las reformas que en la materia de educación han hecho los sectores plutocráticos, cleptoplutocráticos de México, en donde los afectados son directamente los trabajadores de la educación, los maestros, los que hacen físicamente el trabajo. Ellos son, ellos son las víctimas, de estas agresiones y en general todo el pueblo, porque las reformas en materia de educación no solo son en materia de educación, son en muchas áreas y todas están entrelazadas. Son reformas en materia de energéticos, en materia de comunicaciones, en materia de seguridad pública, todo con la finalidad de reprimir al pueblo y de reprimir a todo aquel que levanta la voz y denuncia el entreguismo de las clases plutocráticas. El licenciado Francisco Salvador habla de la necesidad de solidarizarse con los maestros como les sea posible, estando en los plantones, elaborando materiales de video, de audio, llevándoles algo de comer a los maestros, llevándoles medicinas y bueno, de eso habla. Al principio lee un comunicado, un texto donde es necesario solidarizarse con los maestros y también dice la clase de gentuza que está contra los maestros, que son individuos que piensan en el entreguismo, que piensan en el anexionamiento de México, de que son la clase golpista de siempre de México, de toda Latinoamérica, que se juntan con las oligarquías del extranjero para explotar a México, para saquear a México y para saquear a todos los pueblos del mundo, de Latinoamérica, para organizar golpes de Estado en Venezuela, en Brasil, en Argentina, en Ucrania, de cometer genocidios en Siria, en el Medio Oriente, de pisotear los derechos de los palestinos. Bueno, este es el material que vamos a escuchar enseguida. Hasta luego. Buenos días, distinguidos cibernautas. Nos dirigimos desde esta ciudad capital del estado de Oaxaca, ciudad de Oaxaca de Juárez, México, este día 17 de junio de 2016, con el objeto de poder hacer llegar este mensaje a todo el mundo y particularmente a los habitantes, a las comunidades indias, que son todos somos indios en Oaxaca y México. No es cierto que solamente sean determinadas comunidades, todos somos indios. Los 110 o 115 millones somos indios, porque llevamos en la sangre india y llevamos los genes indios, llevamos el carácter, las costumbres, la ideología y el pensamiento de los indios, que siempre han estado establecidos en este continente de América desde antes de la llegada de los europeos.
particularmente para que muestren en diversas formas, de manera pública, su respaldo al justo y patriótico movimiento de los maestros de la educación elemental que se manifiesta en los estados mexicanos de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, del Estado de México y de la Ciudad de México, principalmente. Pero el movimiento se manifiesta en toda la República Mexicana. Es un movimiento del 99.99% de los mexicanos, es decir, como si dijéramos del 100% de los mexicanos, salvo las contadísimas personas de las oligarquías que tienen atrapado y como rehén a todo el pueblo de México y que en mala hora se encaramaron en los mandos públicos de este gran país. Este justo movimiento de los maestros tiene por objeto la defensa del estatus jurídico y el carácter de la educación de los niños de México, libre de fanatismos y prejuicios de toda índole, con el objeto de poder formar ciudadanos honestos con una conciencia política de la solidaridad entre todos los mexicanos y de estos con todos los demás pueblos de Latinoamérica y del mundo. Con ello se pueden abatir en un futuro los graves problemas políticos y sociales, consecuencia de la acción de los grupos y corporaciones capitalistas que en el pasado han causado y siguen causándolos en la actualidad los gravísimos problemas de diversa índole que aquejan a todo el mundo, como en el caso de la destrucción y el genocidio que se perpetra desde ya hace varios años en contra del heroico pueblo del estado llamado Siria, que realiza el imperialismo y el capitalismo de los Estados Unidos, en donde es factible que asalte el poder de los pueblos que habitan Norteamérica la sanguinaria, cruel y asesina señora Hillary Clinton. Hacemos un llamado urgente a los pueblos de Oaxaca y de México para que ocurran a brindar su apoyo a los maestros de la sección 22 en forma de alimentos y otras cosas necesarias para el mantenimiento en la intemperie del plantón que establecieron en las calles céntricas de la ciudad de Oaxaca, que los alimentos que donen puedan conservarse en buenas condiciones durante el mayor tiempo posible. Rogamos a quienes nos dirigimos a hacer público su repudio más fehaciente en contra del aparato público de la tiranía que encabeza Enrique Peña Nieto y que está ya destacando en contra de Oaxaca al estar desplegando en la ciudad capital miles de tropas federales bajo los pretextos más frívolos y mendaces para seguir agrediendo a los maestros de la sección 22 y al pueblo de Oaxaca con la pretensión de seguir consumando su genocidio en contra de las comunidades indígenas de México, cumpliendo así los designios de los que se dicen líderes de los países capitalistas occidentales, liderados por la maquinaria sanguinaria al mando de Barack Obama.